Entonces, sin más por el momento, yo considero que podemos empezar. Bienvenida y muchas gracias. Ya, gracias. Buenas noches con todos. De igual manera, agradecerles por la apertura. Hoy vamos a hablar un poco sobre los hábitos saludables. El taller de hoy se llama Creando Hábitos Saludables. Y bueno, para empezar un poco, quiero explicarles primero qué es un hábito. Entonces, quería también decirles que al final de la presentación pueden dejar sus preguntas para responderlas al final de la misma. Y ahorita traten de poner atención, espero que les guste lo que he preparado. Y si es que tienen una duda, no duden en al final mencionar cualquiera de las mismas. Entonces, para empezar, como les decía, los hábitos se definen como una costumbre o rutina que se adquieren a partir de repeticiones. Esta costumbre o rutina puede estar relacionada con lo que comemos o las actividades que realizamos en nuestro día a día. Para entender lo que es saludable o qué significa estar saludable, debemos considerar que la salud no únicamente se relaciona con la ausencia de enfermedad, sino que también está relacionada con vivir en un estado de bienestar constante. Entonces, si nosotros relacionamos los dos términos que les acabo de mencionar, podemos tomar en cuenta que básicamente se trata de una forma de vivir, ¿ya? Es una manera en la cual yo logro tener un equilibrio en lo que hago, y esto no únicamente está relacionado con la alimentación, sino que va un poquito más allá de eso, que más adelante les voy a explicar. Entonces, aquí he puesto un poco, quiero explicarles por qué el estado de salud actual está como está. Ya existen dos subítems que son súper importantes considerar, y entre estos son la deficiencia de los nutrientes, que muchas veces está relacionado con el alto consumo de alimentos procesados, y estos alimentos de estar procesados muchas veces no tienen un valor nutricional adecuado, es decir, la mayoría de los mismos tienen demasiada cantidad de grasa, no nos aportan nada en cuanto a vitaminas, minerales, y muchas veces son la base de la alimentación que tenemos en nuestro día a día. Y otro de los subtemas importantes es también la acumulación de toxinas. Entonces, esta acumulación de toxinas está relacionada con todos los contaminantes que están presentes, ya sea en nuestro medio ambiente, en los alimentos y bebidas. También muchas veces esta se expresa a través de distintas patologías, como puede ser el caso del acné. Hay dificultad para perder o ganar peso, también el estado de ánimo de la persona, y muchas veces todo lo que está relacionado con la fatiga, el cansancio y todo lo relacionado con la energía que uno tiene al momento de desempeñar nuestras actividades. Como pueden ver, los dos subítems tienen una relación directa con los alimentos. Entonces, es súper importante tomar en cuenta esto. Y sí quiero mencionarles y recalcar que los alimentos son información. Entonces, tenemos que considerar qué información nosotros le estamos proporcionando a nuestro cuerpo para poder tener el estado de salud actual que tenemos. Ahora, también les voy a mencionar un poco qué es lo que nos impide cambiar, ¿ya? Muchas veces lo más habitual son los pensamientos limitantes o creencias limitantes que tenemos alrededor de la alimentación. Siempre se mencionan frases como: ahora todo resulta que todo es malo, no puedo comer nada, y ahora qué voy a comer, voy a vivir del aire, o de algo me voy a morir, que es la frase más común. Entonces, es súper importante tomar en cuenta que más allá del hecho de la alimentación en sí, y por todos los mitos que se tiene acerca del tema de una alimentación saludable, es que todos estos pensamientos aparecen. No necesariamente debemos suspender por completo algunos alimentos. Lo que hay que aprender es a balancear nuestra alimentación, y sobre todo a que esta alimentación a mí me permita extenderla a largo plazo y me permita hacerlo como un ritmo de vida, ¿ya? Es decir, que mi alimentación siempre incluya el tema de vegetales y frutas, tal cual como yo me cepillo los dientes 3 veces al día, ¿sí? Entonces, es importante primero considerar que no siempre debemos retirar todos los alimentos.
no es necesario no comer un grupo de alimentos y más adelante les voy a explicar cómo hacerlo. Entonces, ¿cuáles son los mitos más comunes alrededor de nutrición y el tema de los hábitos saludables? Es que las calorías son un factor indispensable, ¿ya? Bueno, en el tema de nutrición, con respecto a las calorías, cuando nosotros nos referimos a este factor, es algo que se debe tomar en cuenta, pero no es lo único que uno considera al momento de elaborar un plan de alimentación, ¿ya? Todo va a depender de cómo está la persona. Entonces es importante considerar que no porque un alimento tenga menos calorías significa que es más saludable que uno que tenga más calorías, ¿ya? Además de las calorías, lo que nosotros debemos considerar es el tema de la composición del alimento. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, a qué es lo que contiene el alimento, qué es lo que yo me voy a consumir. Otro mito muy común es que los carbohidratos engordan. Entonces, harinas, carbohidratos en general, y casi siempre lo relacionan mucho con el tema del pan. Entonces, no siempre es así. Ya lo más importante es que consideren que no existe ningún alimento que por sí solo nos haga subir o bajar de peso. Es el conjunto de todo lo que hacemos en nuestro día a día lo que va a permitir que uno tenga un peso adecuado o un exceso de peso. Otro de los mitos es que comer varias veces al día acelera el metabolismo. Ya, esto es totalmente falso. La alimentación debe estar adecuada a mis necesidades y sobre todo a los tiempos de comida que yo decida hacer. Es decir, si es que yo estoy acostumbrada a comer 3 veces al día, pues intentar distribuir esas 3 tiempos de comida y elegir alimentos saludables, ¿ya? Que más adelante igual les voy a explicar cómo van a empezar a hacerlo. Otro mito es que también los productos light son saludables y se pueden comer a libre demanda. Ya, no porque un alimento sea light o bajo en calorías o bajo en grasa, significa que sea saludable. Les voy a poner un ejemplo que es muy común y es el tema de las gaseosas. Si nosotros nos fijamos en el semáforo de una Coca-Cola light, aparece el semáforo todo en blanco, ¿ya? Si vamos a ver el semáforo de un yogur, nos aparece en rojo lo que es la grasa y el azúcar. Entonces, es importante siempre leer los ingredientes de los alimentos. Más allá del semáforo, en lo que yo debo fijarme es en la lista de ingredientes, porque por lo menos ahí yo voy a saber qué es lo que voy a consumir. Cuando leemos los ingredientes de la gaseosa, ni siquiera tenemos idea qué es lo que tiene. Pero si leemos un ingrediente de un queso o un yogur, vamos a saber que tiene leche, fermentos lácticos, incluso les ponen con el fin de mejorar el sistema digestivo. Pero el fin de todo esto es que ustedes sepan lo que están comiendo, ¿ya? No porque diga like, no porque diga que un alimento tiene pocas calorías, significa que sea saludable y que ustedes pueden abusar del consumo de este alimento. Eso es súper importante. Ahora, otra de las cosas que también se deben considerar y un mito muy común es que las emociones no afectan a nuestro estado de salud. Ya, todo el tema emocional tiene una relación directa con nuestro estado de salud. Ya, muchas veces ni siquiera nos damos tiempo para comer y cuando empezamos a ser conscientes de lo que estamos ingiriendo, es cuando recién hacemos como esa conexión entre lo que nos servimos y lo que asimila mi cuerpo y lo que realmente yo estoy comiendo, cómo yo me siento al comer un plato, ¿ya? Que nunca lo haga porque me toca, sí, siempre debemos consumir cuando tenemos hambre, cuando el cuerpo lo pide. Es por eso que es súper importante aprender a identificar las señales que nuestro cuerpo nos da. Y sobre todo, una de las cosas que también quería mencionarles es que consideren que cada cuerpo es único. Entonces, por ende, cada necesidad para cada persona es muy distinta. Muchas veces lo que le funciona a uno no le puede funcionar a otro y es justamente por eso, porque somos todos un cuerpo diferente, con necesidades distintas, cada uno tiene un ritmo de vida distinto y eso hace que cada plan de alimentación o que en el tema de nutrición sea personalizado para que de esta manera obviamente tener los resultados que uno desee. Ahora, ¿cómo empezar a cambiar nuestros hábitos?
Existen 3 claves para empezar a hacerlo. Primero es decidir qué quiero cambiar. Y para esto, lo que yo siempre les recomiendo, y pueden hacerlo como ejercicio práctico, es elaborar una lista y ordenarla por prioridades. Cuando tengan ya su lista en cuanto al tema nutricional, por ejemplo, podemos elegir opciones como tal vez beber un poco más de agua, consumir vegetales, dependiendo de cómo ustedes quieran manejarlo, ¿ya? Todo depende también de qué es lo que ustedes quieran lograr. Entonces, de eso va a depender cómo yo voy a distribuir las prioridades que tengo ahora y organizarlas para empezar justamente a cambiar mis hábitos. Elegir cómo empezar, es decir, buscar herramientas que me permitan lograr lo que yo quiero cambiar, ¿ya? Y sobre todo ser constante y disfrutar del proceso. Esto es algo súper importante porque nuestro cuerpo, por ejemplo, en el caso de las personas que tienen algún problema con el peso, deben considerar que para subir de peso y ganar el peso que tal vez tienen actualmente, tuvieron que hacer mucho tiempo las cosas mal. Entonces, para que mi cuerpo pueda responder a lo que yo ahora voy a empezar a hacer para beneficiarme, también necesito darle tiempo para que de la misma forma baje de peso, ¿ya? Eso es súper importante. Y lo más importante es disfrutar de lo que están haciendo, es decir, que cada cambio que hagan les permita sentirse bien, que ustedes vean y se sientan motivados hacia el mismo, pero no que sea algo obligado, ¿sí? Tampoco bajo presión, porque esas cosas no funcionan. Y sobre todo lo que tienen que tratar de hacer es crear un hábito, no solamente buscar algo que me dure 1, 2 semanas o hasta un mes, y bueno, pasó un mes y yo lo voy a dejar de hacer, ¿ya? Ahora les voy a compartir algunos tips que tienen que tener en cuenta al momento de cambiar un hábito. Entonces, lo primero que hay que considerar es que no se trata de restringir, ¿ya? Sino de crear nuevos hábitos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en el caso de que yo consuma gaseosa 3 veces a la semana. Perfecto. Voy a tratar de disminuir la gaseosa y en lugar de consumir las 3 veces, voy a hacerlo 2 y después la siguiente semana 1. Y mientras tanto voy a reemplazar esa gaseosa. Si no me gusta el agua natural, pues voy a optar por alguna opción de aromática, alguna opción de alguna agua saborizada, pero buscar una manera de reemplazar esto, ¿ya? Y no quitarlo por completo, porque cuando las cosas se hacen de manera tan brusca, es cuando mi cuerpo, por naturaleza, me va a empezar a pedir más de lo mismo. Entonces, eso es súper importante. Otro aspecto que hay que considerar es que el cambio que yo voy a hacer debe ser fácil y adaptable a mi ritmo de vida. Es decir, cualquier cambio que yo elija no debe ser un sacrificio más, no debe ser algo que me estrese, ni que me moleste, ni que tenga que estar yo ahora, y si no hago esto, todas esas cosas hay que dejarlas de lado. Es decir, intentar elegir algo fácil, algo que se adapte a lo que yo hago. Por ejemplo, si es que yo tengo un trabajo donde tal vez no puedo consumir agua durante el día porque esto hace que yo vaya muchas veces al baño, perfecto. Voy a tratar de consumir agua en los momentos que yo estoy en casa. Sí, entonces eso es súper importante, intentar, por ejemplo, antes de salir de casa, mientras estoy preparando el desayuno y sobre todo hacerlo de manera paulatina, ¿ya? Eso es lo más importante. Otra cosa es que debemos ser pacientes, hacer el cambio de manera gradual, despacio y sin comparaciones. Como les dije, tenemos que tener mucha paciencia y constancia para lograr generar un hábito y que sobre todo que este se quede ya como un hábito saludable, hacerlo sin comparaciones. Es decir, si yo estoy en un plan, por decir, de pérdida de peso o cambiando un poco el tema del azúcar y estas cosas, siempre va a haber un efecto, pero como les dije al inicio, cada cuerpo es distinto, entonces los resultados no se pueden comparar con otra persona, ¿ya? La única persona con la que yo puedo comparar estos cambios es conmigo mismo, cómo yo empecé, cómo estoy ahora y cómo es lo que yo quiero obtener o cómo quiero estar. Entonces esas cosas son súper importantes. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a compararnos con los resultados de otra persona, esto hace que abandonemos todo. Porque bueno, como esa persona tal vez bajó 2 o 3 kilos en 15 días o un mes y yo bajé solo 1, entonces a mí no me está funcionando y ya no sirve. Y muchas veces no es así.
simplemente es la forma en la que el cuerpo responde. A veces a uno nos toma más tiempo, a otros menos tiempo, pero lo que sí les puedo asegurar es que los cambios en cuanto al tema de hábitos es lo que me va a permitir tener una mejor calidad de vida a largo plazo. Otra cosa es cambiar elegir qué cambiar, es decir, una sola cosa a la vez, no ir con muchas cosas. Entonces, por ejemplo, yo ya les voy a compartir más adelante cómo armar un plato, qué recomendaciones son las que tienen que tomar en cuenta al momento de elegir sus alimentos, estas cosas. Entonces, según como ustedes vean cómo están, deben elegir algo que para ustedes sea lo menos complicado, ¿ya? Una de las cosas que yo siempre les recomiendo a mis pacientes es, por ejemplo, el tema de los jugos de fruta, que es muy habitual consumirlos en los almuerzos y en las cenas. Entonces, si yo solo empiezo a cambiar ese vaso de jugo por un vaso de agua, ya voy a notar la diferencia, ¿sí? Entonces, son cosas que realmente no son tan complicadas o solamente ir disminuyendo la frecuencia con la que yo consumo el alimento. Es decir, en lugar de consumirlo todos los 7 días de la semana, pues voy a hacerlo únicamente 3 veces a la semana. Esto ya es un cambio y esto ya me permite tener un avance en lo que yo venía haciendo y lo que quiero lograr. Otra cosa es que este cambio debe ser realista y sostenible. Entonces, justamente por eso es que no se deben restringir cosas, ¿ya? Tampoco lo que he visto que es muy común cuando la gente quiere perder peso es que eliminan por completo los carbohidratos. Ustedes deben buscar una forma que les permita mantener a largo plazo lo que ustedes quieren lograr. Entonces, ponerse a pensar que yo no voy a consumir arroz, no voy a consumir papas, ni pan, ni nada de esto en ningún tiempo de comida, porque esto me permite bajar de peso, pero a largo plazo voy a poder lograr esto. O sea, esto me va a permitir llevar un ritmo de vida o se adecua a lo que yo hago actualmente. Todas esas cosas son las que se deben considerar al momento de querer cambiar un hábito. Ser flexible, esto es totalmente, es una de las cosas más importantes y lo más realista porque realmente tenemos que tener flexibilidad en cuanto a lo que vamos a empezar a hacer. Si tal vez yo empecé un día a la semana o tengo una semana con un cambio en mi alimentación y hubo 2 días que tal vez no pude cumplir con lo que estaba haciendo. Esto no significa que yo voy a dejar de hacer todo lo que he venido haciendo solo porque 2 días no pude hacerlo. ¿Ya? Hay que ser flexible y bueno, está bien, si un día me comí un postre o tal vez no alcancé a comerme la ensalada que tenía planeada para ese día, no pasa nada. Lo importante es que yo me mantenga en lo que quiero hacer, ¿ya? Esta flexibilidad me va a permitir a mí saber que no está mal que un día yo no coma ensalada y tampoco está mal que un día salga y coma un postre, pero siempre siendo consciente de qué es lo que yo quiero lograr. Estar convencido del cambio. Creo que una de las cosas más complicadas en el tema de la alimentación y los hábitos saludables es empezar a hacerlo, ¿ya? Cuando uno decide empezar a hacerlo, la forma en cómo lleva su proceso es muy diferente que si es que yo lo hago de manera voluntaria a que si alguien me está obligando, ¿ya? Entonces, el cambio debe venir porque yo quiero hacerlo, porque me va a beneficiar a mí, porque soy yo la persona que está implicada en esto, pero más no porque es que me dijeron que tengo que hacer esto, porque, bueno, en personas, por ejemplo, que tienen una patología por detrás, obviamente ya es eso lo que les obliga a tener un cambio en el estilo de vida, pero cuando yo quiero hacerlo por mi propia voluntad es cuando los cambios realmente se pueden ver y sobre todo se pueden mantener. Y como les mencioné antes, disfrutar del proceso, que esto es realmente importante. Creo que esta es una de las cosas más importantes de los factores que les he mencionado, justamente porque esto me va a permitir mantenerme en el cambio siempre. Si yo disfruto de lo que hago, no va a ser una obligación para mí ninguno de todo lo que les mencioné antes. Si es que yo puedo hacerlo por mi voluntad y porque yo quiero hacerlo y porque disfruto y me siento bien haciendo o instaurando nuevos hábitos en mi vida y tengo beneficios en cuanto a mi salud y disfruto de eso, esto va a permitir que a largo plazo yo lo siga haciendo y no me va a costar, como dicen, no es tan complicado. Entonces, estas cosas son lo que se debe considerar al momento de querer cambiar un hábito, ¿ya? Ahora,
como recomendaciones importantes en cuanto al tema de la alimentación, lo primero que les voy a enseñar un poco es la distribución de los alimentos, que es algo que tiene bastante como confusión. ¿Qué es importante al momento de considerar la distribución de los alimentos? Tomar en cuenta los grupos de alimentos que existen. Es decir, considerar que tenemos el tema de los lácteos y que en estos lácteos encontramos todo lo que es leche, el tema de los quesos y yogur. También considerar que tenemos otro grupo de alimentos que pertenece a las frutas y son todas las frutas enteras, picadas, rebanadas, como yo prefiera. Pero siempre considerando que la fruta es uno de los grupos de alimentos que se aprovecha de mejor manera cuando está fresca. No hay que triturarla, no hay que licuarla y peor aún agregarle azúcar extra. Entonces, en cuanto al grupo de las frutas, lo que más se recomienda siempre es que la fruta se consuma entera. También vamos a tener otro grupo que es el tema de los vegetales. En los vegetales vamos a considerar todos los vegetales de hoja verde y también considerar los vegetales que se pueden saltear o al vapor. ¿Qué no voy a considerar como vegetales y muchas veces se confunden? Es el tema de las menestras, ¿ya? Menestras de frijol, lenteja, garbanzos, tampoco los mellocos, los chochos, el choclo, nada de eso forma parte de los vegetales. Todos estos corresponden al siguiente grupo de alimentos que son los carbohidratos. En los carbohidratos yo voy a encontrar todo lo que son granos en general y también harinas y todo el tema de hojuelas de avena, tubérculos como la papa, también granos como es el caso del mote y todas estas opciones. Y también tenemos el grupo de la proteína, que en la proteína vamos a encontrar proteínas animales, como es el caso de los huevos, todo lo que es la carne de res, pollo, pescado, cerdo, todas estas opciones. Y finalmente vamos a tener un grupo que son las grasas y estas grasas corresponden a todo lo que es el tema de los aceites, también todo lo que son los frutos secos, semillas en general como nueces, chía, linaza y vamos a tener también aquí todas las opciones de cremas en general. Entonces, ¿cómo yo voy a distribuir estos alimentos en mi día a día? Aquí lo que yo he colocado es más o menos qué es lo que cada tiempo de comida debe tener. Entonces, en mi desayuno hay algo súper importante. El desayuno es la comida con la cual vamos a iniciar nuestro día. El desayuno es la comida que nos va a proporcionar la energía necesaria para nuestras actividades. Hay personas que no están acostumbradas a desayunar, pero las personas, y muchas veces el desayuno aquí consiste en un café con pan, ¿ya? Entonces es importante tomar en cuenta que en mi desayuno yo siempre debo incluir una porción de fruta. Y como les dije al inicio, esta fruta debe ser entera, fruta fresca. Si yo voy a elegir una porción de fruta, ¿cómo yo voy a saber qué representa una porción? Por ejemplo, en el caso de las frutas enteras, una unidad representa una porción, es decir, una manzana, una pera, un durazno, todos estos representan una porción. Para todas las frutas que hay que picar o rebanar, una taza pequeña de 4 dedos, similar a esta, es lo que yo voy a llenar para consumir la fruta. Lo mismo ocurre si es que es una ensalada de frutas, ¿ya? Y en el tema de lo que son todas las frutas pequeñas, como es los kiwis, también puede ser las claudias, 2 unidades son una porción. Para el tema de las uvas, 15 uvas corresponde a una porción y el resto, por ejemplo, como uvillas o estas frutas que vienen sueltas, como las fresas, la taza que les mostré es una porción. Entonces, mi desayuno debe incluir siempre una porción de fruta. Es con el grupo de alimentos que yo debo empezar mi día. Es decir, mi desayuno yo debo incluir siempre una porción de fruta. También puedo agregar un lácteo, si es que yo así lo prefiero, y siempre debe tener un cereal. Lo que yo siempre les voy a recomendar es que en el desayuno traten de no consumir el pan de manera diaria, ¿ya? Sino que intenten elegir un carbohidrato que les aporte más que el pan. Entonces, elegir opciones como puede ser el caso del verde, maduro. Podemos optar por opciones, por ejemplo, si son saladas de mote con un huevo revuelto.
Aquí tenemos gran cantidad y diversos alimentos en cuanto a carbohidratos, entonces tratar de aprovechar de estos alimentos para que no todos los días mi consumo sea un pan. Ustedes fácilmente se pueden dar cuenta que cuando el desayuno es un pan vacío con café, más tarde ya me da hambre, pero no es igual cuando yo desayuno, por ejemplo, una tortilla de verde o verde aplastado con queso. Estas opciones me permiten tener más saciedad durante el día. Y una porción de proteína, que generalmente en los desayunos casi siempre vamos a elegir huevo, ¿ya? Otra cosa que también quiero mencionarles es el tema de los vegetales. Si es que yo puedo incluir vegetales en los 3 tiempos de alimentación que yo haga, puedo hacerlo sin ningún inconveniente. ¿Cómo puedo incluir vegetales en el desayuno? Se puede hacerlo a través de una tortilla de huevo, ya espinaca, ponerle champiñones, buscar una manera de incluir los vegetales en mi alimentación, que son uno de los grupos de alimentos que realmente no se consumen tanto en nuestro país. En el almuerzo y la cena, ¿qué es lo que yo voy a tener? Vegetales siempre, ¿ya? Puedo elegir siempre ensaladas variadas. Almuerzo siempre debe estar acompañado de una proteína que debe ser similar a la palma de mi mano. Más adelante ya les voy a explicar lo del plato saludable, y también debo tener una porción de carbohidrato. ¿Qué es importante considerar aquí? El tema de las sopas. Ya aquí es muy habitual consumir sopa. En cuanto al tema nutricional, no se recomienda mucho el consumo de sopas, especialmente si esta sopa es una sopa preparada en restaurante. ¿Por qué? Porque muchas veces esta sopa es solo grasa, sal y agua. Entonces, si yo puedo evitar consumir este alimento y dar prioridad a un segundo plato armado como el que les voy a compartir en un momento, es mejor elegir siempre un segundo plato, ¿ya? Otra cosa que vamos a tomar en cuenta en el almuerzo es que no debemos consumir lo que es el tema de los jugos de fruta, tratar de disminuir su consumo a pesar de que el jugo que yo haga o prepare no tenga azúcar. Ya la fruta, la mejor manera de comerla es entera. Cuando nosotros trituramos la fruta pierde muchas de sus propiedades, y una de estas es que se ve afectada es la absorción de la misma. Entonces no es lo mismo beber la fruta que consumirla y masticarla. Y en el caso de lo que es el tema de las medias mañanas y medias tardes, esto es algo opcional, como les dije, y depende de cada uno. Entonces, si es que yo tengo la costumbre de hacer 3 tiempos de comida principales, es decir, desayuno, almuerzo y cena, puedo seguirlo manteniendo, ¿ya? Pero si yo, por ejemplo, como mi desayuno y quiero hacer una media mañana, pues siempre tratar de dar prioridad en las medias mañanas al consumo de fruta, ¿ya? Consumir siempre una pieza de fruta, y esta fruta siempre debe estar acompañada de algo. ¿Qué puedo consumir con la fruta? Podemos elegir un yogur o algún lácteo, o si no, un puñado de nueces, almendras o frutos secos. Lo que yo cojo en mi puño cerrado, no que quede así ni así, ya, cerrado. Esto es súper importante. Además de eso, otra cosa que también quiero mencionarles antes de compartirles el plato es que consideren el tema de las porciones, ¿ya? Las frutas son alimentos que tienen azúcar, entonces la fruta, el consumo de la misma no debe ser abusado. Debemos tratar de elegir entre 2 a 3 piezas de frutas máximas diarias. No porque sea fruta significa que yo puedo comerme 5 o 6 piezas de frutas, y peor aún si no realizo ningún tipo de actividad física. Eso es súper importante. Ahora, aquí les he colocado el plato saludable. Entonces, ¿qué es lo que pueden observar aquí? Este es el plato que yo debería servirme en mi almuerzo. Y pues si tengo un plato similar o yo hago 3 tiempos de comida en la cena, pues esta también puede ser una buena opción. ¿Qué alimento es al cual debo darle prioridad? Siempre va a ser los vegetales. Los vegetales jamás deben faltar en mi alimentación, especialmente en los almuerzos y cenas. Como les dije y les expliqué antes, en vegetales corresponden todos los de hoja verde, los que se puedan saltear y hacer al vapor. Y también todas las opciones. Lo más importante aquí en el tema de los vegetales es que ustedes sean muy creativos. Ya no significa que lechuga y tomate siempre debo comer todos los días. Ya hay un montón de opciones de vegetales, y lo que sí es importante es tratar de mezclar los mismos, ya, y aprovechar si es que tal vez yo no tengo costumbre de comer los vegetales, y muchas veces este espacio que es la mitad del plato que debería estar lleno de ensalada, en muchas ocasiones está lleno de arroz. Entonces, lo importante es ir reemplazando el tema de los carbohidratos por los vegetales, y tratar de
de elegir los vegetales que a mí me gusten para que así yo pueda hacer que el consumo de los mismos aumente. Un cuarto del plato debe tener cereales o carbohidratos. Entonces, ¿cómo voy a medir este cuarto de plato? Podemos hacerlo a través de un puño. Entonces, yo puedo elegir un puño cerrado. En el caso de las mujeres, lo ideal es un puño cerrado y en el caso de los hombres, 2 puños cerrados. Y para la proteína o carnes en general, una palma completa de la mano junto con los dedos, ¿ya? Esa es más o menos la distribución que debe tener un plato. Es lo que se recomienda siempre para, y se conoce como el plato saludable. Aquí está el tema de los jugos que les había mencionado. Entonces, tratar de evitar consumir los mismos. Aquí lo que se recomienda es acompañar siempre los almuerzos y cenas con un vaso de agua o alguna opción de aromática. Lo más importante es que yo siempre inicie comiendo mi plato los vegetales, continúe con la proteína y al final los cereales o carbohidratos. Esto va a permitir que yo tenga y desarrolle el hábito de que siempre en mi plato haya vegetales, ¿ya? Permitiendo que así incremente el consumo de los mismos. Otra cosa es que si no me gusta el agua simple, pues yo puedo intentar por opciones como les mencioné, aromáticas, limonadas, tés, cualquiera de los mismos. Y tratar de que la fruta sea el postre, ¿ya? Entonces, si yo después de servirme un plato como este, aún me quedo con hambre y tengo ganas de algo dulce, intentar elegir una fruta para acompañar el mismo y que esta fruta esté dentro de las porciones que yo les había mencionado, de las 3 porciones que se recomiendan diariamente. Ahora, ¿qué más hay que considerar? Como les decía, dar preferencia al consumo de frutas y vegetales, reemplazar los jugos de fruta por alguna aromática o agua natural. Una de las cosas que también tenemos que considerar es el tema de la masticación. Ya la boca es nuestro único lugar en nuestro cuerpo que tiene para triturar los alimentos. Entonces, es importante que mastiquen despacio, sí, se den tiempo y espacio para comer, no hacerlo frente a la televisión, con el celular o tal vez trabajando frente a la computadora. Estas cosas no se recomiendan porque muchas veces nos servimos el plato y ni siquiera sabemos cuándo ya lo terminamos. Ya lo importante es que existe esta conexión. Entonces eso es algo que yo siempre les voy a recalcar porque la nutrición va más allá de lo que nos servimos. Ya es todo. Es considerar algo muy integral, es un complemento de todo lo que yo hago, cómo me siento al momento de comer, cómo yo estoy consumiendo esos alimentos, ya, cómo está mi estado de ánimo, todas estas cosas son realmente importantes e influyen de manera directa en cómo mi cuerpo va a asimilar los alimentos que yo consumo. Empezar comiendo siempre los vegetales del plato. Esto va a permitir que ustedes no sobren la ensalada, porque muchas veces lo que pasa es que comemos el arroz y la carne y lo que sobra es la ensalada. Entonces es preferible comerse los vegetales y la proteína, que puede ser la carne, pollo, pescado o cerdo. Y si sobra una parte de los carbohidratos, no hay ningún problema, pero dar prioridad siempre, como les mencioné, al consumo de vegetales. Otra cosa es elegir siempre opciones naturales y esto está relacionado con el tema de los ingredientes de los alimentos. Mientras menos ingredientes tenga un alimento es mucho mejor. Ya, si yo sé qué es lo que estoy consumiendo y puedo entender la lista de ingredientes, por lo menos saber qué es lo que voy a ingerir, esto ya es una buena señal. Consumir agua durante el día, por lo menos tratar de hacerlo 1 litro diario o más, dependiendo obviamente de la actividad que yo realice día a día. Evitar todo lo que son productos procesados. ¿A qué me refiero con esto? A todo lo que son productos de empaque. Entonces, tratar de si voy a elegir alguno de estos, intentar revisar siempre, como les dije, la lista de ingredientes, saber qué es lo que estoy consumiendo. Como les mencioné al inicio, los alimentos son información, entonces traten de ver qué es lo que le están proporcionando a su cuerpo. Evitar situaciones de estrés. Como les dije antes, justo esto se relaciona con el tema de las emociones, cómo yo recibo mi plato, cómo lo consumo, si es que realmente es algo que quiero comerme, si es que lo estoy haciendo con hambre o porque me toca. Estas cosas son súper importantes considerar. Realizar ejercicio físico por lo menos de entre 30 a 45 minutos diarios. Nuestro cuerpo está ideado para moverse, entonces debemos aprovechar de esto para mantenernos activos día a día. Esto va a permitir obviamente
más allá de todos los beneficios que me va a traer, va a permitir que en cuanto a mi tema de salud yo también me vea beneficiado. Sí, y además que el ejercicio ayuda mucho a todo lo que es el tema de el estado de ánimo y estas opciones. También disminuir el consumo de sal y azúcar, que principalmente están contenidos en todo lo que son productos procesados, y tratar de no abusar de las bebidas alcohólicas y el tabaco, ¿sí? Lo más importante y algo que quiero recalcar es que todo se debe hacer con un equilibrio. Entonces, mientras yo aprenda a manejar esto de manera adecuada y considerando que no hay ningún alimento malo y tampoco hay algo que me va a permitir dar una solución milagrosa y rápida, sino considerando que es algo integral, todo, que todo está relacionado, esto va a permitir que los cambios que yo haga a largo plazo pues se mantengan, ¿sí? Y busquen eso, o sea, busquen una manera de alimentarse, de elegir sus alimentos considerando siempre un beneficio para ustedes y sobre todo que sea algo que les permita mantener a largo plazo, ¿sí? No algo que les dure un tiempo y bueno, como si me funciona por un mes, entonces voy a hacerlo. Busquen algo que sea fácil de hacer, que no sea tan complicado, empiecen por cosas pequeñas, cosas que ustedes puedan manejarlas y sobre todo que puedan llevarlas en su día a día, ¿sí? Eso es lo más importante. Entonces, ahorita voy a dar un espacio para el tema de las preguntas. Espero que les haya gustado y si no quedó algo claro, pues pueden mencionarlo en el chat para poder irlo respondiendo. Muchísimas gracias por su atención. Perfecto, muchísimas gracias, licenciada. Sería importante, por favor, que los participantes nos permitan conocer si tienen alguna inquietud. Creo que están alzando la mano. Por favor, que les den paso a las personas que están alzando la mano. La ingeniera Liliana Salazar quiere hacer una pregunta. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Primero, muchas gracias a la doctora Villagómez. Quería hacerle una consulta. Es muy típico, por temas de facilidad, creería yo, que digamos en una celebración de cumpleaños consumimos un pastel y una gaseosa. Entonces, ya acompañar un pastel que de por sí tiene también azúcar y no está mal consumirlo de vez en cuando, pero sí tratar de eso, o sea, intentar mantener un equilibrio, es decir, bueno, yo voy a consumir el pastel, pero ahora lo voy a acompañar con un té o alguna de estas opciones. Esa es lo que ahora. Ahora, si yo decido y no tengo tiempo para preparar el té o esto, hay muchas opciones de los tés ya listos para consumir. Ahora incluso han sacado varias opciones que ya están listas para ser consumidas. Entonces tratar de elegir alguna de estas. Yo también tengo una pregunta, no sé si me puede ayudar. La verdad, yo siempre me he preguntado qué tan saludable son estas dietas que ahora están muy de moda, ¿no? Estas dietas del ayuno intermitente, especialmente, que veo que hay mucha publicidad en las redes y que en verdad muchas personas lo están practicando. Ya, bueno, el ayuno intermitente, más allá de como dieta en sí, es como un estilo que tiene, bueno, en la medicina ayurveda siempre se ha considerado como un estilo de desintoxicación del cuerpo. Yo lo que siempre les recomiendo es que vean si es que ustedes pueden hacerlo. Ya como les dije en la presentación, lo más importante es que cualquier plan de alimentación o estilo de alimentación que ustedes elijan,
les permita llevarlo a largo plazo. Y en el caso del ayuno, una de las cosas que siempre se debe considerar es qué alimentos yo como para romper ese ayuno. Es decir, si yo voy a hacer un ayuno de 16 horas y después de esas 16 horas yo llego y lo que voy a consumir son alimentos, por ejemplo, que como terminan muertos del hambre, lo que menos van a querer es algo saludable. Entonces yo voy y llego y consumo lo que me aparece, ¿sí? Como hay ventanas de alimentación en este estilo de dieta, lo que se hace es que, por ejemplo, si yo tengo un ayuno de 16 horas, voy a tener distintos tiempos para comer y en esos 4 tiempos de comida voy a comer lo que me aparezca. Ahí el ayuno no tiene ningún beneficio, ¿ya? ¿Por qué funciona el ayuno? Porque al yo tener un momento de ayuno, se acortan las horas donde yo puedo comer. Entonces, esto hace que de alguna manera no pase como picando entre el día. Pero si yo rompo ese ayuno con alimentos que no me van a beneficiar, es preferible mantener, o sea, no necesariamente hacer un ayuno, pero sí elegir, por ejemplo, si yo no hago un ayuno y empiezo mi desayuno con algo saludable, es decir, la fruta, como el ejemplo que yo les puse, y puedo mantenerlo, entonces es preferible que yo me adecue a eso. Sí, entonces todo depende de cómo se maneje. Que el ayuno funciona totalmente porque nuestro cuerpo necesita un espacio de ayuno para poder desintoxicar y lo que yo siempre les recomiendo es que traten de hacerlo un ayuno nocturno, que es algo muy fácil. Por ejemplo, yo ceno a las 8 de la noche y mi desayuno va a ser a las 8 de la mañana. Entonces tengo 12 horas donde mi cuerpo tiene este espacio para desintoxicarse y no necesariamente esas 12 horas son durante el día, sino que lo hago en la noche. Otra cosa que hay que considerar es que el ayuno debe estar súper bien manejado y controlado, especialmente en nosotras las mujeres, por el tema hormonal, ¿ya? Nosotras a nivel, en todo lo que es el ambiente hormonal, somos súper sensibles, entonces todas estas cosas alteran a nivel hormonal. Si esto está mal manejado, en lugar de beneficiarnos, incluso puede darnos algún efecto adverso. Sí, entonces eso es súper importante. Lice, vamos a proceder con el señor Esteban Sánchez, por favor. ¿Cómo está? Muy buenas noches con todos. Mi doctora, quería una consulta. ¿Qué tipo de dieta o qué tipo de comida tiene que comer una persona que está en cuarentena o que tiene problemas de ansiedad, calma comiendo? ¿Qué tipo de comida recomienda para esto? Ya. Esa es mi pregunta. Gracias. Ya, justamente el tema de la cuarentena creo que es algo bastante complicado. Por el mismo hecho de que estamos confinados, esto hace que tengamos acceso muy fácil a la cocina. Cuando nosotros no estamos en casa, muchas veces no tenemos algo cerca. Y por naturaleza, si nosotros vemos algo, siempre nos va a dar ganas de consumir. Entonces, ¿qué es lo que yo siempre les recomiendo? Que traten de mantenerse hidratados. Ya, el agua es un aliado para la ansiedad. Uno tiene que estar bien hidratado para así no confundir el hambre con la sed. Sí, eso es súper importante. Otra cosa, ¿qué alimentos yo puedo elegir? Lo que siempre yo les recomiendo es elegir, por ejemplo, los frutos secos son una alternativa súper buena. Sí, si yo quiero algo dulce, tratar de elegir, por ejemplo, en lugar de un chocolate Manicho o Crunch, algún chocolate que sea de mejor calidad. Es decir, estos Pacari es una buena opción. Otra cosa es tener siempre a la mano algo saludable, sí, tratar de evitar consumir todo lo que son empacados, porque muchas veces esto hace que la ansiedad se desencadene peor. Entonces, en lugar de beneficiarme, lo que yo voy a hacer es tener más ganas de seguir comiendo, y sobre todo lo que funciona es que ustedes se sienten con lo que se van a servir y lo coman despacio. ¿Ya? Nuestro cuerpo siente la misma saciedad que si nos comemos un pedacito de chocolate a que si nos terminamos la barra entera, ¿sí? Entonces eso es algo súper importante, que al momento de comer yo lo haga de manera consciente y que no considere que eso es algo malo, porque eso tampoco ayuda, sino estar consciente de que, bueno, tengo antojo de algo dulce, perfecto, yo lo voy a comer, me lo consumí y no pasa nada, porque es peor ese sentimiento de que chuta y no debía comerme y ahora otra vez estoy comiendo y es una cadena que sigue así. Entonces, lo más importante es eso, tratar de tener cosas saludables cerca.
no abusar de las mismas, porque como les dije, o sea, el hecho de que algo sea bueno no significa que yo pueda consumirlo de manera en exceso, ¿sí? Entonces, eso, lo que siempre funciona son los alimentos, por ejemplo, los frutos secos son súper buenos para este tema, comer despacio, ¿sí? Y si es que me da ganas de algún postre o algo, de igual manera, y mantenerse hidratado. Eso es algo súper importante. Listo. Muchísimas gracias por su pregunta, señor Esteban Sánchez. Pasamos a la pregunta del señor Rolando. Sí, muy buenas noches con todos, compañeros. Señorita nutricionista Villa Gómez, por ejemplo, las personas que comen comida chatarra, ¿cuáles son las consecuencias con el tiempo? Ya. A ver, bueno, existen varios efectos que nos va a dar la comida chatarra. Primero, depende qué tipo de alimentos sean los que consumo, la frecuencia con lo que hago esto. Es decir, si yo tengo un consumo de comida chatarra 5 veces a la semana, obviamente voy a tener efectos a nivel, mi hígado siempre se ve afectado por eso, ya por eso muchas veces se ven desencadenados con patologías como hígado graso, el colesterol se eleva, los triglicéridos se elevan, y lo que pasa es que mi cuerpo entra en un estado de inflamación. Entonces, al momento de que mi cuerpo está en un estado de inflamación, ¿qué es lo que pasa? Que yo voy a estar predispuesto a padecer distintas enfermedades, como cuáles. Si es que es algún virus o algo, me va a dar gripe siempre, ¿ya? No es todo mi sistema inmune se ve afectado completamente. Entonces, es eso lo que hace que por eso es que las personas que padecen de sobrepeso o tienen una mala alimentación son muy vulnerables a padecer una enfermedad secundaria. Además de eso, ¿qué es lo que suele pasar? Hay afecciones en la piel, pierdo totalmente el tema de la energía, se ve afectado porque al yo no tener un adecuado aporte de nutrientes, mi cuerpo no va a rendir, ¿ya? Entonces, otra cosa también es el tema de la digestión. Voy a tener problemas de estreñimiento, siempre mantener estados de flatulencia, dolores y molestias, que poco a poco, obviamente, con el paso del tiempo van a ir empeorando si es que yo no cambio mi estilo de vida, ¿ya? O sea, creo que la alimentación es algo que nosotros tenemos control, entonces es algo con lo que podemos empezar. Y para evitar justamente llegar a estados que realmente no nos benefician en nada y sobre todo que van a implicar un gasto mucho mayor a que si yo invierto ese dinero en comer de manera adecuada. Muchas gracias. Ya. Muchas gracias. Procedemos. Tenemos al ingeniero Juan Salazar que quiere hacer también una pregunta. Le damos paso. Buenas noches, ¿cómo están? Ayúdenme con algo, doctora. ¿Es recomendable comer frutos secos y cuántas porciones deberíamos comer? Ya, los frutos secos son realmente alimentos que son densamente calóricos. Por eso mismo, estos alimentos se recomiendan 2 porciones diarias, dependiendo de cada persona. ¿Cómo yo voy a saber cuál es la cantidad que debo consumir y a qué corresponde una porción? Lo que ustedes cojan en su puño cerrado, ya cerrado, no que quede así ni así. Lo que ustedes cojan en la funda y quede el puño cerrado, esa es una porción de frutos secos. Entonces, eso es lo que yo puedo usar como un snack de media mañana o media tarde o incluso colocarlo en la ensalada que me voy a servir. Ya los frutos secos tienen muchos beneficios, son realmente, aparte de que son un tipo de grasa buena y está totalmente relacionado con la prevención de enfermedades cardiovasculares, también me dan mucha saciedad. Es por eso que las porciones son muy pequeñas. Entonces, si yo me como un puño, con eso es algo adecuado para un snack. Pero si yo, por ejemplo, consumo a veces, lo que pasa es que tienen los frutos secos y están haciendo algo y se comen, se terminan toda la funda y quedan muy llenos. Y es justamente por la cantidad de grasa que estos alimentos contienen. A pesar de que es grasa saludable, no se debe abusar de la misma. Entonces, la porción siempre va a ser un puño cerrado, lo que yo coja en mi puño cerrado, eso es lo que yo debo servir. Y se puede hacer diario. O sea, 2 puños en el día, esto es perfecto.
Muchas gracias. Muchísimas gracias también, ingeniero Juan Salazar. Procedemos, tenemos la consulta de Diana Gancino, por favor, si nos ayuda. ¿Cómo está? Buenas noches, doctora. Una consulta. ¿Qué tan qué tan prudente es porcionar la comida cuando usted empieza a hacer una dieta acompañada del ejercicio? A ver, ¿cómo porcionar? No entiendo la pregunta. O sea, por ejemplo, yo entiendo que para usted medir sus calorías tiene que ver sus proteínas, las grasas y los carbohidratos. Entonces, en base a lo que usted porciona en cantidades para cumplir una dieta, ¿qué tan efectivo se vuelve esto o no es recomendable? Ya, el tema de las porciones es súper importante al momento de tener como algún objetivo específico, ¿ya? Las cantidades van a determinar, las cantidades y la frecuencia en la que yo consumo un alimento va a determinar realmente el estado en el que yo estoy, ya de salud. Entonces, las porciones es algo, yo recomiendo bastante usar esto porque ustedes aprenden a tener una idea de cómo distribuir el plato, ¿ya? Sin embargo, lo que siempre se trata de hacer es que ustedes intenten ya al final de los planes de alimentación consumir sus porciones ya no tanto midiendo, pesando y cosas así, sino hacerlo de manera ya natural, como algo que ya se tiene instaurado. Entonces, cuando uno aprende el beneficio de las porciones es enseñarles a ustedes el tema de las cantidades, porque a veces, ¿qué es lo que pasa? Que se sobreestima la cantidad. Yo no recomiendo tanto que pesen las cosas, pero sí que usen porciones caseras, como por ejemplo una taza, la palma de la mano, un cucharón, todas estas cosas que son algo fácil y uno entiende y tiene cerca siempre. Pero si yo tengo, o sea, con un objetivo claro, las porciones funcionan de manera adecuada. Y es algo que realmente se recomienda, o sea, es una de las cosas que ha permitido incluso tener como planes flexibles en cuanto al tema de la alimentación. Y sí, realmente si se maneja de manera adecuada y considerando el tema como las cantidades, por ejemplo, ¿a qué yo llamo una porción? Entonces, ¿qué corresponde realmente a una porción? Estas cosas y no tanto el tema de pesar y el gramaje, porque eso es algo que en lugar de ayudar a veces le confunde a la persona. Incluso se llegan a estresar porque si se pasó 10 gramos de algo ya están asustados. Entonces, el tema de las porciones es algo mucho más flexible y que se puede manejar. Muchas gracias, doctor. Ya. Agradecemos su intervención, ingeniera Diana Gancino. Tiene una pregunta la ingeniera Daisy Salazar. Le damos paso. Vale, buenas noches. Solo quería preguntarle si es que es factible usted nos pueda dar un modelo de un almuerzo, una media mañana, un día completo de alimentación. Tal vez Ya, esto podría a ver, ser. le voy a compartir ya les comparto en la pantalla. Deme un ratito. Para que más o menos puedan. Ya, entonces ahorita les voy a compartir aquí. Ya, por ejemplo, aquí tenemos una opción de desayuno, ¿ya? Entonces aquí en el desayuno pueden ver que tenemos la fruta, esta es una manzana y aquí hay arándanos, ¿sí? La proteína que va a ser el huevo y aquí tenemos un carbohidrato que es una tortilla de berce, ¿sí? Con queso. Aquí se puede agregar una grasa si es que yo prefiero y esto es un poco de guacamole, ¿sí? Para el almuerzo, miren, aquí tenemos como una opción de ensalada, el tema de lo que son los carbohidratos, que es como el cuarto del plato, que son papas cocinadas, y aquí tengo un poco de pescado, ¿sí? Para la cena aquí hay una opción donde hay como un bowl, que es como algo mucho más fácil en la cena porque a veces no les gusta preparar un plato como armado en general. Entonces aquí yo les siempre ponen los vegetales, un poco de frijol, que sería los carbohidratos y la proteína. Y aquí tenemos unas opciones de ejemplos de refrigerios. Entonces, por ejemplo, en la media mañana
miren, aquí tenemos un poco de frutos secos y la fruta picada. Aquí es fruta mezclada, es kiwi con un poco de fresas. Y para la media tarde tengo aquí una opción, por ejemplo, que es un wrap para tratar de evitar el consumo de pan. Entonces, con un poco de pollo y estas opciones. Lo importante es que, por ejemplo, en la media tarde, si yo tengo ganas de pan, no me consuma el pan solo, sino intente agregarle algo. Si yo puedo ponerle un poco de lechuga, tomate, atún, ya, algo que me permita mejorar la calidad del alimento. Ahora les voy a también a compartir algunas ideas de desayunos que pueden ponerlos en práctica, porque básicamente creo que a veces piensan que el desayuno siempre debe tener como que pan y estas opciones, y realmente tenemos que aprovechar de todos los alimentos que nosotros tenemos en cuanto a los granos y estas opciones que realmente son súper buenas. Entonces ya, déjenme que se abra para poder compartirles algunas ideas para que puedan ponerlas igual en práctica y vean que no es algo tan complicado, sino que simplemente a veces nos damos un poquito de tiempo para elaborar y que son alimentos que se pueden tener ya elaborados. Por ejemplo, aquí tenemos la fruta, que son las uvas, y aquí hay un poco de mote con huevo revuelto, ¿ya? Entonces a las personas que les gustan los desayunos de sal pueden intentar por esto. Otra opción que vamos a tener aquí es esta, donde yo les decía que pueden incluir los vegetales en la alimentación y es a través del huevo. Por ejemplo, aquí tenemos un poco de huevos con espinacas, champiñones. Aquí está la fruta picada y estas son unas galletas de maíz. Aquí hay otra opción que en lugar del pan podemos elegir arepa, por ejemplo. Entonces tenemos con un huevo, un poco de fruta picada y el aguacate si es que lo desean. Esta es la opción que les mostré antes y aquí tenemos una opción rápida, que es, por ejemplo, el tema de los huevos cocidos, un poco de yogur y en lugar de elegir los cereales de caja que nosotros se suelen consumir con mucha frecuencia, intentar reemplazarlos por avena en hojuelas y la fruta. Lo más importante y quiero que noten aquí es que son alimentos que ningún alimento está en una caja. Entonces son cosas que realmente toman tal vez un poco de tiempo, pero si uno organiza hacer los desayunos, por ejemplo, en el caso de las tortillas y las arepas, uno puede dejar la masa ya lista para hacerlo y tratar de refrigerarla o congelarla. Esto permite que sea mucho más fácil en el desayuno solamente calentar o freír. En el caso, por ejemplo, de las tortillitas, no es necesario agregar demasiado aceite, sino un poco de aceite y dorarlas y consumirlas, ¿sí? Entonces, como pueden ver, no son opciones demasiado complicadas, es algo fácil. Lo importante es tener las ganas de empezar a hacerlo y tal vez si no se puede hacer todos los días, pues intentar que sea la mayoría de veces a la semana. Muchas gracias, Vale. Ya, Listo, agradecemos la intervención. Licenciada, muchísimas gracias. Procedemos con la pregunta del doctor Alexei Derquea. Hola, Vale, buenas noches. Un gusto seguirnos viendo por estos medios. Vale, por condición cultural, nosotros siempre ponemos en el almuerzo la sopita, sea cualquiera de estas. ¿Qué valor nutricional tiene una sopa en la carga calórica de todos nosotros? Ya. Bueno, la sopa, eso, como les decía, es uno de los alimentos que se consume con mucha frecuencia. Ya, lo importante es que la sopa por lo menos me aporte algo. Entonces, si yo voy a elegir una sopa de quinoa, ya, está perfecto. Si es una sopa, por ejemplo, que generalmente hacen de fideo y a veces son rapiditos. Entonces, eso no es algo que me está dando, realmente aportando a nivel nutricional. Entonces, es también la calidad del alimento que yo voy a elegir. A nivel calórico, la sopa básicamente aporta alrededor de 200 hasta 500 calorías, dependiendo. En nuestro caso, a nivel cultural, siempre la sopa pueden ver que ustedes llevan papa y a veces le ponen hasta mote y cosas más, ¿ya? Entonces, lo importante de la sopa es que, bueno, si yo estoy acostumbrado a comer sopa, perfecto. No voy a retirarla por completo la sopa, pero voy a disminuir la cantidad que voy a consumir. En lugar de comer el plato sopero que se acostumbra, voy a tratar de elegir un cevichero pequeño o una taza como esta, ¿ya? Eso de sopa y el dar preferencia siempre al segundo plato. Sí, o sea, la sopa básicamente aquí se consume muchísimo, entonces yo
depende de la persona, pero si quieren tener un cambio, en lugar de comer, o sea, el plato lleno de sopa, intenten disminuir la cantidad y pueden mantener la sopa y el segundo plato. Otra cosa que también siempre les recomiendo es que no mezclen demasiados carbohidratos en un plato, porque ¿qué suele pasar? Que a veces en el segundo plato ponemos fideo y arroz. Entonces, o elegir el fideo o el arroz, pero no mezclar tantos, porque a veces ponen fideos, papa y arroz, entonces, y no hay ensalada. Y es justamente por eso, porque la falta de vegetales hace que nosotros elijamos demasiados carbohidratos y añadamos muchos carbohidratos a nuestro plato. Chévere, gracias, Vale. Ya, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Dicen, procedemos con la pregunta de la ingeniera Liliana Salazar. Tiene otra consulta ella. Muchas gracias, Vale. Tengo yo básicamente dos preguntas más. Ya. La primera es, ¿qué tan recomendable o si usted recomienda el consumo de fermentados? Y por otro lado, por ejemplo, yo tengo una lesión y no puedo hacer actividad física porque me lesioné hace 8 días. Las imágenes que usted pasó de la dieta que usted recomienda, el consumo de los platos que recomienda, ¿qué tan beneficioso es como para mí en este momento porque yo estoy lesionada? Entonces, ya. A ver, primero lo de los fermentados. Los fermentados ayudan muchísimo al tema intestinal, a la salud intestinal, ¿ya? Tienen un efecto en cuanto al tema de todo lo que es microbiota, entonces desarrolla una microbiota protectora en nuestro intestino y ayuda mucho a la digestión. ¿Cómo recomiendo que se consuman los fermentados? Si es que van a empezar a consumir, es importante hacerlo de manera paulatina, ¿ya? Los fermentados tienen un pH muy ácido. Para que ahí crezcan bacterias se necesita desarrollar un ambiente donde la bacteria pueda proliferar y crecer. Entonces, justamente por eso las cantidades que se recomiendan son mínimas al inicio hasta que la persona llegue a tener tolerancia, ¿sí? Además que como son alimentos fermentados, esto ya tiene como por decirlo así, un proceso de predigestión. Entonces, a veces cuando abusan el consumo, les puede dar, por ejemplo, diarreas o vómitos. Eso es súper importante manejarlo. Y otra cosa es que yo siempre recomiendo que los fermentados que se consuman no sean preparados tanto en casa, porque a veces eso se contamina. Y si yo como un fermentado contaminado, es terrible, o sea, me voy a intoxicar. Entonces, siempre se debe tener mucho cuidado con los alimentos fermentados, ¿ya? Son muy buenos porque ayudan muchísimo a la microbiota intestinal y además que tienen un efecto súper bueno a nivel de la absorción de vitaminas del intestino. Ahora, el tema de la lesión, por ejemplo, yo lo que les compartí es para la población en general, es decir, para alguien que no puede tanto hacer actividad física, sino que hace 2, 3 veces a la semana, esas son las porciones que se deben manejar. Este plan de alimentación, obviamente, lo que yo les recomiendo es un plan de mantenimiento. Entonces, es algo como para que una persona esté dentro de su peso saludable, ¿ya? Si es que yo tengo como objetivo, por ejemplo, yo antes hacía actividad física y es muchas veces lo que suele pasar en los deportistas que hacen actividad física, paran y siguen comiendo como cuando hacían actividad física. Entonces, ahí es cuando empieza el problema, ¿sí? Lo que se debe controlar bastante aquí, porque cuando uno hace actividad física, lo que se toma mucho en cuenta es el tema de los carbohidratos. Entonces, porque los carbohidratos son la primera fuente de energía de nuestro cuerpo. Entonces, tratar de porcionar, por ejemplo, comer una porción de carbohidrato en mi desayuno, en mi almuerzo y tal vez en mi cena, pero no abusar de más de 4 porciones en mi día, si es que no hago ninguna actividad física, ¿ya? Además que debo considerar que el tema, por ejemplo, de los carbohidratos me permite a mí realizar actividades diarias. Y obviamente para el tema de las calorías basales, que son las calorías que mi cuerpo necesita únicamente para respirar y vivir y movernos de nada más, o sea, sin considerar que yo voy a hacer alguna actividad física o algo. Entonces, esto sí es súper importante, ¿ya? Entonces, se puede manejar una alimentación así, siempre dando prioridad, por ejemplo, que no falten los vegetales, las frutas, pero tampoco abusar del tema de las frutas porque es algo muy común que pasa. Como yo ya no voy a comer carbohidratos, entonces me voy a comer 5 o 6 piezas de fruta. Esto no es adecuado, ¿ya? Si yo como mis 3 piezas de frutas y distribuyo mis carbohidratos para mi desayuno, almuerzo y cena, con ese plan yo
voy a poder tener un peso estable. No es que me voy a disparar ni nada de estas cosas. Muchas gracias. Ya. Muchísimas gracias por la intervención y las preguntas, ingeniera Lili. Tenemos una pregunta escrita por el supervisor Jimmy Oviedo. Nos consulta, ¿qué ocasiona el calentar la comida en el microondas? Ya. A ver, el microondas es uno de los electrodomésticos que apareció para facilitar la vida a las personas. Ya, es así. Entonces, ahora que tiene efectos sobre nuestra salud, totalmente. Ya, los rayos que emana el microondas realmente producen toxinas. Sí, es como por ejemplo cuando nosotros igual preparamos nuestros alimentos en los sartenes que se conocen muy habituales y es del teflón, por guardar el tema del aceite y esto, muchas veces el dejar el alimento ahí ya cocinado hace que ese alimento empiece a tener toxinas. Hay un montón más de cosas, de electrodomésticos que producen y generan toxinas en nuestro cuerpo, entonces yo en sí no recomiendo mucho usar el microondas, pero tampoco les voy a decir no usen nunca. O sea, si me dice, Valeria, o sea, ¿qué hago? O como una comida de restaurante o llevo mi comida y caliente en el microondas, lleve su comida y caliente en el microondas 1000 veces a que se coma una comida de fuera de casa. Entonces, esas cosas es lo que hay que aprender un poco, mientras se pueda. Y consumir de la forma más natural los alimentos, perfecto, pero si algún día yo no puedo hacer esto, no va a pasar nada, ¿ya? O sea, tampoco es que digo use diario el microondas, porque no, todos los alimentos que se ven mucho más afectados por estos rayos que emanan en microondas son los vegetales y el tema de las proteínas, porque pierden un poco en su estructura y se afecta un tema de la absorción en los alimentos, pero no es tampoco que si yo tal vez en mis semana lo hago 2 veces a la semana y es un solo tiempo de comida, no me va a pasar nada, ¿ya? Eso es súper importante, pero de ahí, o sea, el tema del microondas sí tiene un efecto a nivel como de desarrollo de toxinas y estas cosas. Muchísimas gracias por su respuesta. Esperamos que hayamos saldado la duda del supervisor Jimmy Oviedo. Hay una consulta. En el caso de Gabriela, en el caso de los niños en etapa de desarrollo, ¿la alimentación es similar a la de un adulto? A ver, en el caso de los niños, sí depende. Primero, en los niños se considera mucho el tema en qué etapa están, ya por ejemplo, si es que está hasta antes de los 12 años, ya, cómo tiene distribuida su alimentación. Pero lo que sí, por ejemplo, algo súper útil es el tema de las porciones y las palmas. Ya, por ejemplo, todas las necesidades están en nuestras manos. Entonces, si yo veo mi palma, una palma completa es de la proteína. Si yo comparo mi palma con la de un niño, es la mitad. Entonces, estas cosas me dan, porque a veces, ¿qué es lo que pasa? El niño come muchas veces al día y es justamente porque está durante el desarrollo. Entonces, él necesita todo el tema de la alimentación en el niño, él necesita no porque haga ejercicio, sino por el tema de que su cuerpo necesita crecer y está en una etapa justamente de crecimiento y desarrollo. Sí, lo que sí les recomiendo es que, y consideren, es que en los niños es la etapa perfecta para enseñarles a comer. Entonces, cuando el niño aprende que comerse una ensalada es igual de delicioso que chuparse un helado, eso es importante, mostrarle eso, que no sea raro que consume ensalada y que cuando alguien come ensalada no es porque está a dieta, sino porque está comiendo bien. Esas cosas son súper importantes y enseñarles justamente al tema de la elección de los alimentos. Sí, el tema de la alimentación en los niños es realmente distinta a la del adulto, porque como les dije al inicio, son necesidades distintas. Entonces, eso sí es totalmente diferente. Listo, tenemos una última pregunta. En el caso de personas que no tienen vesícula, ¿existe alguna dieta en especial? Ya, en el caso de las personas que no tienen vesícula, lo que se recomienda es limitar el consumo de los alimentos fritos y grasa en general. O sea, por ejemplo, demasiado comidas que sean demasiado grasosas o copiosas, no abusar, sino que tratar de mantener como un equilibrio. Es decir, que siempre, por ejemplo, si yo voy a hacer un aparrillado y voy a comer demasiada carne, acompañar siempre ese plato con vegetales, ¿ya?
para que esto me permita tener un balance. ¿Qué es lo que generalmente pasa en las personas que no tienen vesícula? Es el tema de las grasas. Consumen mucha grasa y les cae pésimo. Entonces, esas cosas son lo que hay que controlar, la cocción de los alimentos. Pero de ahí, básicamente, lo que yo les he mostrado ahora es una alimentación saludable. Ya hábitos saludables que funcionan, que son para la población en general, que si yo empiezo a hacer uno de estos cambios y tal vez ustedes pueden darse cuenta que el tema, pueden ya haber identificado qué estoy haciendo mal, entonces si yo empiezo a trabajar en eso, voy a tener resultados. Listo. No sé si procedemos con la última pregunta. Es de Juan Salazar. Por favor, que nos ayude. Sí, buenas noches. Buenas noches. Doctorita, le felicito por su exposición. ¿Sí me escucha? Sí, muchísimas gracias. Dígame. Ya. En una persona con una condición de azúcar en la sangre, ¿qué alimentos se debería consumir y cuáles son los alimentos que más afectaría? Le hablo esto, no es que sea diabético, pero tampoco hay esa condición de amilasa y lipasa con exceso en los porcentajes. Ya. Esa es mi Bueno, pregunta. ajá, en el tema esto del azúcar, tiene mucha relación con el hígado, ya está directamente relacionado con el hígado. Entonces, nuestro hígado es el encargado de metabolizar básicamente el tema de grasas y cuando hay un excedente de algún macronutriente, por ejemplo, que generalmente puede ser carbohidrato, este se ve afectado. Entonces, como les dije, nuestro cuerpo cuando nosotros no lo alimentamos de manera adecuada entra en un estado de inflamación y lo primero que se inflama casi siempre cuando una persona lleva malos hábitos es el hígado. Ahora, ¿qué alimentos no o se deben limitar cuando esto sucede? Generalmente siempre van a ser las harinas blancas, ¿ya? ¿A qué me refiero con harinas blancas? Por ejemplo, pan blanco, ¿ya? Opciones como bollerías, postrecitos, estas cosas, ¿ya? Lo que yo veo que es un problema muy general y siempre pasa es que nosotros comemos pan diario, pero no sabemos que podemos reemplazar este alimento por carbohidratos mejores. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo en lugar del pan elijo comerme una tortilla de verde o alguna de las opciones que yo les mostré, en ninguna opción había pan, ¿ya? Entonces buscar algo que me aporte más que el pan. Otra cosa también que hay que tener mucho cuidado es el tema de las frutas, las porciones de frutas que yo consumo, ya no abusar más de 3 porciones porque la fruta tiene azúcar. Y si es que este azúcar se consume en exceso, a pesar de que sea azúcar natural, me va a dar un efecto igual. Y la fruta se metaboliza en el hígado. La cocción de los alimentos, trate de elegir alimentos a la plancha, al horno, estofados, evitando lo que son el tema de fritos y apanados. Y siempre dé prioridad al consumo de los vegetales. O sea, si los vegetales pueden estar en sus 3 tiempos de comida, perfecto, hágalo. Sí, tome en cuenta la distribución del plato, manténgase hidratado. El tema del control del azúcar lleva tiempo porque lo que se trata de hacer siempre es manejar como el recuperar un poco el tema del hígado y después se van viendo los resultados. Y es muy lento, pero si uno lo hace por un tiempo extendido, funciona y se puede corregir. Y solo corrigiendo también el tema de la alimentación. Gracias, doctor. Muy amable. Muchísimas gracias a todos. Hemos realizado una jornada muy bonita. Hemos tenido respuesta a varias de nuestras preguntas. El doctor Alexei Darquea va a hablar en este momento. Muchas gracias por su intervención, licenciada. Muchas gracias a todos por la atención igual. Bueno, muchísimas gracias. Queremos de parte del Departamento de Salud, Seguridad Ocupacional, queremos darle las gracias, Valeria, por esta extraordinaria presentación. Queremos darle las gracias y a todos. Valeria se encuentra completamente a disposición de todas las consultas nutricionales, planes, condicionantes para que ustedes puedan tener cualquier acercamiento con ellos, con nosotros en el Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional de la empresa. Estamos prestos a colaborar con ustedes si es que necesitan
basta una llamada, agendamos alguna cita con Valeria y estamos prestos. Le quiero agradecer muchísimo, Valeria, a ustedes que nos han prestado atención esta noche. Nos hemos alargado porque ha sido una bonita charla, una bonita conferencia. Nos ha solventado muchísimos interrogantes, Valeria, y quiero agradecerles muchísimo. En honor al tiempo se quedaron muchísimas preguntas también en cola, pero tendremos esto en alguna otra oportunidad que nos va a solventar, Valeria, muchísimas cosas y también en condiciones de otras condiciones nutricionales para solventar en condiciones netamente de trabajo, que vamos a trabajar con esto. Entonces les quiero quedar muchísimamente agradecidos a todas las personas, a la empresa, a todos los coordinadores, supervisores y todos que están acá. Les agradezco muchísimo. Una vez más, Valeria, muchísimas gracias y quedamos a sus órdenes con consultas. No duden en llamarnos y estamos prestos para hacer y solventar todas sus inquietudes. Muchísimas gracias. Listo, muchísimas gracias igual, Doc, y gracias por la apertura. Espero que les haya quedado bastante claro. Como dijo el Doc, en honor al tiempo, igual quedan algunas preguntas pendientes y si necesitan algo específico, recuerden siempre asesorarse de un profesional y que todos los beneficios sean siempre pensando en su salud y para que ustedes tengan más beneficios en la misma. Gracias por su atención y estamos siempre disponibles para ayudarles con cualquier consulta, igual comunicarse directamente con Daisy o con el doctor para poder ayudarles. Siempre va a ser un gusto y muchísimas gracias por todo. Muchas gracias. También de la ingeniera Lili. No, quería agradecerle a la doctora. Muy acertada la capacitación. Nos vamos con mucha información muy valiosa. Muchas gracias. Gracias. Carla. Les agradecemos mucho, una buena noche y que descanse. Que pasen muy bien. Gracias, muy buenas noches a todos. Gracias por su asistencia. Después del Cevitas, mi mamá. Coronavirus.